muy buenas y bienvenidos una vez más a Ufópolis. Como ya sabréis por los 3 vídeos anteriores que ha estado haciendo JL de Mundo Desconocido, Vicente ha estado malito, ha estado ingresado. Bueno, de hecho todavía lo está, aunque muy pronto va a salir porque ya está prácticamente recuperado. Y bueno, se ha estado recuperando poco a poco gracias a todos vuestros comentarios y buenos deseos a través de las redes sociales. Y de parte de él, pues que os da las gracias y os manda un muy fuerte abrazo a todos vosotros. En cuanto a mí, yo soy Sara, soy la novia de Vicente, que ya me habréis visto en algún vídeo junto con él hace ya bastante tiempo. Y bueno, hoy voy a tratar un tema que es muy interesante, el cual he estado investigando junto a él. Y vamos a hablar sobre los orígenes del ser humano, el gran enigma de nuestra especie. Y como dice Vicente, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a ir al año 1900. Donde en una cantera situada en Irak, en la antigua ciudad de Nippur, un arqueólogo llamado Hermann Hilprecht, que estaba a cargo de una excavación arqueológica en este lugar, encontró y desenterró un monolito que tenía como forma de prisma, es decir, que tenía 4 lados y que medía 8 pulgadas de alto. En este prisma o en este monolito habían una serie de grabados en escritura cuneiforme, lo cual quiere decir que este monolito data de la época de los sumerios, es decir, hace 4000 años. Y cuando se descifró y se tradujo esta escritura que había en este monolito, se descubrió que contenía un listado de reyes, es decir, un listado de todos los reyes que habían gobernado durante todo lo que es la época prediluviana y la época postdiluviana también. Hay muchos de estos reyes que han podido ser verificados e incluso muchos de ellos también se encuentran en libros como el Génesis o libros de otras religiones. Y es curioso porque los reyes que no han sido verificados es por sus particulares tan extrañas. Estos reyes pues poseían una longevidad sobrenatural. Tanto los prediluvianos, ¿no? Los prediluvianos más, ahora veréis por qué, y los postdiluvianos, pues también algunos de ellos. Los reyes prediluvianos, cuenta esta tablilla, que eran venidos desde el cielo, es decir, que bajaron del cielo a la tierra para gobernar. El primero de ellos se llamaba Alulim, que gobernó en la ciudad de Eriduk durante 28.800 años. El siguiente fue Alayar, que gobernó durante 36.000 años. Luego se trasladaron a Bat-Tibira, donde reinaron también el rey Enmenluana durante 43.200 años. Y después de este rey vino Enmengal, en la misma ciudad, donde reinó durante otros 28.800 años. Por último, en esta ciudad reinó un rey llamado Damusi, que lo hizo durante 36.000 años. Esta lista continúa con otro rey que reinó en la ciudad de Laraj o Larak, que lo hizo durante 28.800 años. Luego se trasladaron nuevamente a Simbir, donde reinó otro rey durante 21.000 años. Y la última ciudad donde reinaron antes del diluvio universal fue la ciudad de Shuruppak, donde reinó el último rey durante 18.600 años, haciendo un total de 241.000 años donde reinaron estos 8 reyes. Es un periodo enorme y debido a esto pues muchos científicos han creído que pues son mitología, ¿no? Son seres de mitología, es decir, que no son reales y que simplemente pues es una historia. Y bueno, después del diluvio este listado de reyes continuó, aunque los reyes ya no eran tan longevos como antes. Aún así, el que más tiempo gobernó, por ejemplo, fue el rey Etanna, llamado Cordero, que ascendió al cielo para consolidar todos los países, y este rey gobernó durante 1500 años. Después, estos reyes, a medida que iban pasando las diferentes dinastías, caídas y subidas de las diferentes ciudades, estos reyes parece que iban cada vez viviendo menos o siendo menos longevos, o su gobierno duraba cada vez menos, hasta llegar a gobiernos, por ejemplo, de 36 años o de 20 o lo típico, ¿no? Lo que hoy consideraríamos gobiernos normales, ¿no? Reinados normales, ¿no? Quería decir. Y bueno, la gran clave de todo esto es qué pasó después del diluvio, qué ocurrió con aquellos seres que vivían tanto, que habían reinado el mundo en un principio. ¿Y qué les pasó a los que reinaron posteriormente? ¿Por qué fueron cada vez viviendo menos? Tras el diluvio, los reyes no tenían reinados tan impresionantes, pero sí lo suficientemente largos como para pensar que de alguna manera quizás heredaron la genética de estos reyes iniciales que habían habido antes del diluvio.
Y entonces sería posible que esos reyes, por lo menos los que fueron postdiluvianos, tuvieran algo en sus genes que con el tiempo la humanidad ha ido perdiendo. ¿Sería posible que realmente el ser humano llegase a vivir tantísimo algún día? Y para responder a esta pregunta vamos a irnos al fondo del mar, donde vamos a encontrar criaturas sorprendentes como por ejemplo pudieran ser las anémonas de mar. Estas criaturas, aunque son algo simples, son criaturas que hace muy poco que se ha descubierto que son un animal realmente. Hasta no hace mucho se pensaban que eran una planta, pero resulta que estas criaturas tienen sistema neurológico, tienen aparato digestivo y aparte de eso son capaces de atacar activamente a sus presas. Y la gran característica de esta criatura es que es inmortal. Es decir, su genética y sus células están configuradas de tal modo que no envejezcan nunca y que tengan una longevidad extremadamente larga, a menos que se las envenene o se las coma uno. Y es que según el genetista de la Universidad de California, Dan Roxar, resulta que el ser humano tiene más en común con esta especie de lo que se cree. De hecho, la organización de sus genomas y la estructura de sus genes son bastante similar a la de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Y es que resulta que tanto en estos seres como en nosotros, dentro de lo que es el núcleo celular se encuentran los cromosomas, que es esa cosita con forma de X, y estos cromosomas tienen un capuchón explicado de manera muy sencilla, que viene a proteger lo que es el material genético dentro del cromosoma. Bueno, pues este capuchón se llama telómero y lo que ocurre con el ser humano es que en cada división celular el telómero se va acortando. Y esto quiere decir que la división celular está limitada a un número de veces determinado y que aparte de eso la información genética está cada vez menos protegida. Con lo cual la división celular cada vez se va desvirtuando, es decir, es como si hiciéramos fotocopias de fotocopias y cada vez se ve el texto más borroso. Bueno, pues en estas criaturas lo que sucede es que el telómero, cuando se divide la célula, el telómero no se acorta. Es decir, estos seres y las células de estos seres tienen la capacidad de regenerar el telómero y mantener su estructura genética siempre protegida, de manera que el material y la información genética nunca se desvirtúe. Y esto quiere decir que estas criaturas, cuando se dividen sus células dentro de su organismo, el material genético no se desvirtúa como ocurre con nosotros. La información se mantiene intacta para siempre y la célula se divide de forma exacta, copia tras copia. Con lo cual la criatura no envejece nunca y también es inmortal, ya que a diferencia de nosotros su número de divisiones por célula no está limitado, es decir, una célula se puede dividir eternamente muchas veces y todas las veces que hagan falta. Y es entonces aquí cuando llegamos al punto culminante de este tema, cuando empezamos a preguntarnos que ¿y si estos seres tenían una capacidad similar de alguna manera a la de la anémona de mar? Evidentemente, si esta criatura ha evolucionado en este planeta desarrollando estas cualidades, no me extrañaría que otras criaturas pudieran desarrollar esto y evolucionar incluso hasta llegar a ser inteligentes en algún otro punto del universo. Y quién sabe, haber llegado hasta aquí, habernos creado a nosotros a su imagen y semejanza de alguna manera. También cabe la posibilidad de, al igual que está haciendo este científico Dan Roxar, que está investigando este tema para prolongar la vida del ser humano, es decir, de alguna manera conferirle al ser humano las cualidades de la anémona de mar para que pueda vivir más. Y si estos seres y estos reyes sumerios habrían hecho esto en el pasado y ellos tendrían esa ciencia y esa tecnología para prolongar sus vidas. Esta hipótesis es totalmente lógica, aunque sigue sin explicar qué ocurrió después del diluvio universal. Se fueron estas criaturas llevándose su secreto de la inmortalidad consigo y dejándonos aquí digamos en esa decadencia paulatina. ¿Y dónde se fueron y por qué nos arrebataron esa capacidad y esa longevidad tan grande que tenían los reyes antes, ¿no? En el periodo postdiluviano, en las primeras dinastías? Bueno, pues hasta aquí este interesante tema en el que tratamos de aunar ciencia moderna y cultura antigua. Esta quizás sea la clave para intentar saber algo de la verdad, algo de lo que es lo que realmente le pasó a la humanidad.
Y bueno, y hasta aquí, como siempre dice Vicente Fuentes, salud y suerte para todos.